Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Me presento, mi nombre es Hernán Darío Payome, soy la persona que los va a acompañar el día de hoy. Trabajo con Daikin hace más de 10 años, estuve en la parte de servicio por mucho tiempo. Hoy vamos a trabajar este este tema, que es el R32, una nueva generación de refrigerantes para la industria del aire acondicionado, como parte de una serie de entrenamientos que como organización estamos desarrollando para impulsar estas nuevas tecnologías que van de la mano de lo que la industria hoy por hoy demanda, ha venido demandando en los últimos años y donde nosotros estamos altamente comprometidos. Bueno, iniciemos entonces. R32. Vamos a hablar un poquito de por qué estamos acá, por qué el tema hace parte de una conversación global y conocer un poquito de lo que está pasando a nivel mundial. Los antecedentes, esto viene de muy atrás, estamos hablando de la década del 70, 1974, investigaciones que desarrollaron y que identificaron afectaciones. ¿Alguien tenía el micrófono abierto? Ok. Se identificaron afectaciones ambientales con alguna serie de sustancias, entre esas sustancias, las sustancias refrigerantes que se usaban en su momento jugaron un papel importante, lo que derivó en una afectación en la capa de ozono, lo que hoy conocemos como el agujero en la capa de ozono, y que motivó una serie de iniciativas en función de restablecer esta condición. Eso derivó en el Protocolo de Montreal, que es el punto de partida de una serie de disposiciones que se adoptaron a nivel global para la eliminación de estas sustancias que contenían cloro y generaban esta afectación ambiental. De allí surgen eh, unos nuevos refrigerantes, en algunas partes conocidos como refrigerantes ecológicos, que fueron los sustitutos que hoy en día siguen vigentes, pero que con el pasar de los tiempos apareció algo nuevo, que son refrigerantes o son sustancias que generan efecto invernadero, calentamiento global. Es aquí donde estamos, es donde retomamos hoy en día la conversación y es el hecho de haber saltado de unos refrigerantes que generaban un impacto ambiental en la capa de ozono, también eran refrigerantes con un potencial de calentamiento global elevado, a unos nuevos refrigerantes que no tienen ningún tipo de afectación a la capa de ozono, pero que tienen unos niveles de afectación de calentamiento global. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos migrando a unos refrigerantes que tengan o mantengan la condición de cero afectación a la capa de ozono y tengan bajos valores de calentamiento global o el GWP, como es conocido por sus siglas en inglés. Hemos saltado de refrigerantes de primera generación, como el R12 o el R502, donde teníamos afectaciones de calentamiento de capa de ozono muy altos, el referente, el R11 con valores de 1, todos los demás números por debajo del 1, punto 5, punto 3, punto 27, como observamos aquí para el 502, pero con valores de calentamiento global muy elevados. El caso del R12 era un refrigerante que tenía un GWP del orden de 10.900. Los refrigerantes que estamos usando en la actualidad, sobre todo en la región de Latinoamérica, se están moviendo en el orden de los 2.000 y 3.000 de GWP. El R410, que es nuestro referente hoy para el aire acondicionado, tiene un valor de 2.090 de GWP. En función de mejorar estas condiciones, aparecen en el escenario, hace ya un par de años, alguna serie de medidas que se han adoptado, entre ellas la enmienda de Kigali, que se ha adherido al protocolo de Montreal y que busca precisamente que la industria
migre a estas nuevas alternativas de refrigerantes. Esto también va de la mano del Acuerdo de París, que busca reducir la temperatura ambiente global en los próximos años a partir de una serie de disposiciones o una serie de medidas que diferentes industrias estamos asumiendo. ¿Qué busca la enmienda de Kigali? Poder evitar hasta en 0,4 grados centígrados de calentamiento global para finales del siglo. Y el centro de la enmienda está basado en generar unos mecanismos de reducción del uso de estas sustancias y la fijación de cuotas para el manejo de las mismas en cada una de las industrias. Razón por la cual se espera que haya una reducción gradual del uso de refrigerantes que tienen un GWP elevado y poder empezar a cumplir unas metas proyectadas dependiendo cada una de las regiones. Aquí tenemos un mapa de la distribución a nivel Latinoamérica, donde vemos que los países que ya han adoptado o han ratificado la enmienda, que son los de color verde, la gran mayoría, eh, han incluido dentro de sus planes de gobierno estas disposiciones. Para el caso de los países latinoamericanos, que somos del grupo 5, este es nuestra ruta de trabajo en estos momentos. Estamos trabajando con una base o una línea promedio de estimación de las cantidades de consumo anual basadas en el consumo del año 2020 al año 2022. En función de ese promedio, se va a definir las cuotas y las reducciones del uso en los años consecutivos, empezando este año con un proceso de congelamiento, iniciando con un primer objetivo proyectado para el año 2029. Estamos hablando de los próximos 5 años, en donde buscamos reducir estos consumos en un 10%. Paso siguiente, para el año 2035, hablamos de 10 años, deberíamos de tener una reducción del orden del 30% y para el año 2040 estar llegando a la reducción en el 50%. El objetivo proyectado está para que en el año 2045 la reducción esté al 80%. Existen otras agendas a nivel global que llevan diferencia con respecto a nosotros. Encontramos países desarrollados donde ellos empezaron hace ya un par de años, año 2019, ellos ya tenían proyectado reducciones al 10% y a este año ellos ya están trabajando en reducciones al 40%. Estas agendas comprometen a algunos países de la región que tienen vínculos directos con países europeos y no por las agendas del entorno latinoamericano. Se resaltan allí muchas islas del Caribe que tienen ese tipo de vínculos con países europeos. ¿Qué está pasando en otros países? A nivel de Europa, la Comunidad Europea ha adoptado dos medidas o dos caminos en función de la reducción del calentamiento global. La primera, que es un mecanismo indirecto, y es la reducción al mínimo del consumo energético, o sea, un trabajo en eficiencia, el uso de tecnologías altamente eficientes que nos permiten tener un consumo energético bajo. Por lo tanto, la huella de carbono que genera el consumo eléctrico de mis dispositivos me va a permitir poder contar con un impacto más en bajo. Y unas decisiones directas están enmarcadas dentro de lo que se llama el F-gas, que es la reducción de emisiones de gases fluorados con alto GWP. Básicamente, ¿a dónde está la apuesta? Está la apuesta en utilizar productos certificados con requerimientos sobre la revisión de fugas. Esto va muy de la mano del trabajo en campo, de los grupos de servicio, el personal técnico preparado y dándole un valor importante a los trabajos realizados en campo asociados a la posible presencia de fugas o la probabilidad de contaminación.
También hay proceso de cuotas, reducción del uso de los refrigerantes, migración a nuevos refrigerantes con bajo GWP, cambios en la distribución y límites de producción. En Europa se resalta mucho el trabajo de las personas en campo y el trato que se le da a las instalaciones y la supervisión permanente, la calificación del grupo técnico que atiende los equipos para garantizar que su operatividad sea confiable y sus condiciones o probabilidades de riesgo sean reducidas. Para el caso de los Estados Unidos, tenemos un comportamiento enfocado a lo que es la producción de equipamientos y la forma como se va a trascender entre las diferentes líneas de productos a estas nuevas tecnologías. Ellos han implementado la ley AIM, que está siendo controlada o regida por la EPA, para el manejo de las sustancias con contenidos de este tipo de eh, sustancias con GWP elevado. Básicamente, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos hoy en día está migrando todas sus líneas de producción al uso de estos nuevos refrigerantes, teniendo, para el caso del aire acondicionado, dos agendas que resaltamos. La primera, productos de tipo central o equipos mini split están haciendo transición para que a partir del año 2025 la producción de equipos con este tipo de refrigerantes ya no esté en circulación y un año de transición para la comercialización, distribución de estos equipamientos. Aquí resaltamos que los equipos o sistemas de volumen variable no están incluidos dentro de esta primera agenda que entra en vigor el próximo 1 de enero del 2025. En este año, ellos han trascendido, ya no están fabricando equipos con este tipo de refrigerantes, el caso del R410. La fabricación de este año se ha centrado en los nuevos refrigerantes. Es un año de transición donde estas líneas de producto ya deben de estar listas para cumplir con esta especificación que empieza a regir en los próximos 4 meses para el mercado americano. ¿A dónde queda el volumen variable en esta disposición? Tiene un año más asociado a esta transición para el año 1 de enero del año 2026 se iniciaría la transición con los sistemas de volumen variable, de tal suerte que la manufactura de estos equipos para el año 2025 va a empezar a acoplarse a esta nueva disposición. ¿Cuál es el límite o cuál es la pauta que está manejando Estados Unidos? Están utilizando refrigerantes que tengan un GWP, un potencial de calentamiento global inferior a 700. Es un número bastante bajo con relación a los refrigerantes actuales. Si lo comparamos con el R410, estamos hablando de un refrigerante o refrigerantes que tengan la tercera parte del impacto ambiental que puede tener el R410 el día de hoy. Para el caso de China, el enfoque está mucho más dado en las líneas de producción de refrigerantes. La manufactura asociada a la fabricación de refrigerantes se ha limitado el crecimiento de estas fábricas o se ha hecho énfasis en que estas nuevas fábricas o el crecimiento de las mismas enfoque a la fabricación de refrigerantes que cumplan con estas disposiciones. Es allí donde el R32 empieza a cobrar valor como uno de los grandes refrigerantes que se van a potenciar en líneas de manufactura. Esto aplica solo para construcción y producción química, no para el uso de los refrigerantes. El centro de ellos está más en la manufactura del refrigerante y la comercialización de los mismos. Eso como un marco, un poco de entender lo que está ocurriendo, lo que ha venido trascendiendo en los últimos años y cómo nosotros nos encontramos frente a esta situación. Ahora sí, entrando un poco en materia de lo que es el R32 y conocer un poco su condición, resaltamos primero qué es un refrigerante. Un refrigerante es una sustancia que puede ser natural o puede ser sintética, desarrollada a nivel químico, la cual tiene una gran ventaja y lo que le da esa propiedad para el uso en la industria y es la facilidad que tiene de poder tener cambios de fase reversibles de líquido a vapor
o de vapor a líquido sin presentar alteración en su composición y hacerlo en unas condiciones que puedan ser manipulables dentro del entorno del ciclo de refrigeración. Esas son las propiedades y las ventajas que las sustancias refrigerantes nos dan o nos brindan. Y cuando hablamos de R32, en la búsqueda de poder acoplarnos a estas disposiciones y poder generar ese impacto que estamos buscando, vamos a hacer una comparación entre lo que actualmente la industria del aire acondicionado mueve masivamente, como es el R410 en múltiples sistemas de expansión directa, y una de sus alternativas sustitutas, como lo es el R32. Aquí tenemos una comparación de un sistema con R410, que en la actualidad podría operar con 30 kilogramos de refrigerante. Si hacemos el análisis, vamos a encontrar que el R410 con un GWP de 2090, por la cantidad que tiene el sistema, 30 kilogramos, genera un impacto ambiental equivalente a 62.000, que tiene 30 kilos de gas. Cuando llegue a fugar por las circunstancias que se puedan llegar a dar, va a generar un impacto ambiental como si liberáramos 62 toneladas de CO2 al ambiente y lo que esto impacta en el calentamiento global. ¿Qué estamos buscando con los nuevos refrigerantes? Poder encontrar valores de GWP mucho más bajos. Aquí aparece el R32 con un GWP de 675, es más o menos la tercera parte de lo que es el R410. Está cumpliendo con el estándar definido para el caso de los Estados Unidos, está por debajo de los 700, es por eso que ha sido adoptado como una de las opciones. Y si hacemos el mismo ejercicio, vamos a ver que ya no tendríamos un impacto de 62 toneladas, como es el caso del R410, sino que el impacto, en caso de que esa fuga llegase a darse, sería de 20.200 kilos o 20 toneladas equivalentes de CO2, en caso de que la fuga, en condiciones de cantidad de refrigerante entre un sistema y el otro, llegase a presentarse. Pero el análisis no concluye con esta simple comparación. El R32 es un refrigerante que tiene mejores prestaciones en temas de rendimiento y de eficiencia, lo que indica que para poder cumplir con esta capacidad térmica que yo estoy dando con este sistema de 30 kilos de R410, si fuese R32, yo necesitaría únicamente 21 kilogramos de refrigerante. Entonces, al hacer la comparación de esta manera, 21 kilogramos por el GWP R32, que son 675, vamos a obtener que el impacto ambiental en caso de una fuga de este sistema sería de 14.175 kilos o 14 toneladas de CO2 equivalentes. ¿Qué observamos aquí? Que hacer una transición de un sistema que opera con R410 a un sistema con R32 nos permite tener una reducción en el impacto ambiental de aproximadamente el 77%. Es aquí donde la apuesta está lanzada, es aquí donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para lograr poder hacer esta transición, y obviamente hay un trabajo de campo muy fuerte en la prestación de servicios, en la instalación de los sistemas, en generar los mecanismos de control y administración correcta de los procesos de instalación que incrementen la confiabilidad de los montajes para evitar que estos 14 toneladas lleguen a fugar o lleguen a estar en el ambiente. Pero en caso de que se llegase a dar por cualquier circunstancia que pueda estar por fuera de nuestros alcances, pues obviamente estamos generando un impacto mucho más bajo que lo que hoy podríamos llegar a dar con este refrigerante R410, que es el que tenemos activamente todavía en la industria latinoamericana. ¿Qué es R32? Químicamente definido como un difluorometano
Una característica importante a resaltar de él es un refrigerante de un único componente, a diferencia del R410. El R32 es un refrigerante que, por ser de un único componente, ya no es necesario tener que hacer las inversiones del cilindro para cargar líquido o los sucesos que ocurren cuando tenemos fugas y descomposición o desbalanceo de la mezcla producto de la condición de fuga por vapor. En este caso, esa condición desaparece porque el refrigerante como tal no se ve afectado por esos movimientos de masa en función de una fuga o una apertura de un cilindro para carga. Es una ventaja que aparece ya con el uso de este refrigerante, pero más que eso, el R32 ha estado presente dentro de nuestro entorno, siendo parte de uno de los dos componentes del R410. El otro componente del R410 es el R125. Los dos combinados son lo que conocemos como el R410. Aquí lo que estamos haciendo es liberando esta combinación, utilizando solamente uno de los dos componentes, el R32, que es un refrigerante que tiene buenas propiedades de eficiencia, buenas propiedades termodinámicas. ¿Qué papel juega en la combinación del R410 el 125? Es un componente añadido para suprimir propiedades de inflamabilidad que tiene el R32. Entonces, estamos haciendo un ejercicio inverso, por decirlo de alguna manera, saltar de algo que ya existía y que fue combinado con una sustancia para suprimir una propiedad que tiene el refrigerante R32, que es la flamabilidad, la baja flamabilidad, y poder tener un refrigerante mucho más amigable para la manipulación. ¿Qué se pierde con esta combinación? Se pierde capacidad o eficiencia. Del R32 en estado puro es mucho más eficiente. Al combinarlo con el 125 se pierde esa eficiencia, pero se gana la seguridad en el manejo de la sustancia flamable. Adicionalmente, ¿qué perdimos con esta combinación? Perdimos el impacto ambiental que estamos generando. Saltamos de una sustancia que tiene por propiedades básicas 675 de GWP a una sustancia combinada WP. Dentro de los esfuerzos y los trabajos que ha venido desarrollando la compañía durante estos años, hay un objetivo muy claro y es poder trabajar en conjunto con los gobiernos nacionales y con la Organización de Naciones Unidas en la construcción de infraestructuras para la formación de un recurso humano en el manejo del R32. Daikin ha liderado la investigación, el desarrollo y el uso del R32 como sustancia pura en aplicaciones de aire acondicionado. Eso nos ha llevado a contar con patentes asociadas a esta aplicación, patentes que son liberadas y que han permitido que otros fabricantes puedan utilizarla como base para su estudio y desarrollo de sus propios equipamientos. Al final, pudiendo permitir tener en el mercado un volumen importante de equipamientos con la posibilidad del uso de este refrigerante que automáticamente nos permite mejorar la condición de impacto ambiental. Hoy en día, el R32 se encuentra en distribución en más de 40 países. Esto no es nuevo, quizás es nuevo para nosotros en Latinoamérica, pero en Asia y en Europa el R32 es un refrigerante que se está usando hace más de 10 años masivamente, no solamente en equipos de uso residencial, también existe ya en equipos de volumen variable. Haciendo una comparación del R32 con su referente, que es el R410, vamos a encontrar que la carga de refrigerante se puede reducir hasta en un 30%. Es lo que veíamos en el ejemplo anterior, de saltar de las 30 kilos de gas a una carga de 21 kilos. La capacidad incrementa hasta 2,9% o superior. Obtenemos también valores de eficiencia energética superiores, el GWP que lo mencionamos,
puede ser hasta un 68% por debajo. Y en sus características como compuesto puro encontramos que es un refrigerante de la familia de los HFC con cero potencial de calentamiento, perdón, ODP, afectación a la capa de ozono. Está catalogado en un grupo de seguridad que es el grupo A2L, que hoy en día cobra bastante fuerza porque en este grupo han aparecido varias cantidades de refrigerantes sustitutos que empiezan a tomar fortaleza en la industria. El hecho de tener un refrigerante más eficiente y que requiere menor cantidad permite migrar la construcción de los equipos de dos maneras. Una, tener equipos de igual capacidad que el R410 con tamaños mucho más pequeños, esto para efectos de la huella que ocupan, por ejemplo, las unidades condensadoras en los espacios, en las terrazas o en las cubiertas, o otra opción es también tener equipos de igual tamaño dimensional, pero dando mayor capacidad frigorífica. Cada una de las industrias ha adoptado algunos de los mecanismos buscando una mejor versatilidad en el mercado, pero es un punto importante a tener en cuenta. También tenemos equipos con menor consumo de energía, esto asociado al tema de ahorro, pero también al impacto indirecto en la huella que puede generar el usar un equipamiento que consume menos energía, por lo tanto la demanda o la generación de energía va a ser baja y esto también nos da una mejora en el impacto ambiental. Si queremos comparar en temas de presiones operativas, vamos a encontrar que la curva del R410 y la curva del R32 son muy similares cuando hablamos de la sección de las bajas temperaturas o las presiones de succión. Aquí las curvas prácticamente están unidas. Esto quiere decir que operativamente un sistema con R32 y un sistema con R410 por succión tienen presiones operativas muy similares. Sin embargo, las curvas empiezan a generar una desviación donde vemos que la curva del R32 está un poco más elevada que la del 410 cuando hablamos de temperaturas más altas. Quiere decir que por el lado de la línea de descarga sí hay una pequeña diferencia en la presión del R410 en comparación con la presión del R32, pero la desviación no es significativa como para generar algún tipo de cambios en los componentes o en las herramientas que utilizamos actualmente con el R410. Caso diferente a lo que ocurrió años atrás cuando tuvimos la transición del R22, que es la línea que ustedes pueden observar en la parte inferior, en comparación con el R410, en donde tanto por el lado de la baja presión ocurrió cambios en la elevación de las presiones operativas, saltamos de sistemas que operaban con 60 libras de presión a sistemas que hoy en día operan en 120, 130 o 140 libras de succión y saltamos de sistemas que operaban en 250 libras de presión por alta a sistemas que empezaron a operar entre las 350 a 400 libras de presión. Allí hubo un cambio significativo en la industria, tanto para la construcción de elementos o dispositivos en los sistemas como las herramientas empleadas. En este caso, la transición de un R32 a un R410 no implica este tipo de cambios porque las desviaciones son pequeñas y están dentro de los rangos que actualmente la manufactura de los equipamientos nos permite administrarlos. Otro detalle importante es una desviación en la temperatura de descarga. Aquí, al observar en el ciclo del R410 sobrepuesto con el del R32, podemos observar que la temperatura de descarga que podemos tener hoy en día con sistemas de R410 que se mueven entre los 65 y 75 grados Celsius,
se va a desviar con respecto a la curva del R32. Es un diagrama mucho más amplio, lo que genera que al construir el ciclo con R32 vamos a observar que la línea de descarga es superior, más o menos 10 grados centígrados por encima de lo que es un comparativo con el R410. Sin embargo, seguimos estando dentro de los valores operacionales permitidos para los sistemas de aire acondicionado y los componentes constructivos de los mismos, entendiendo que los valores de protección y seguridad por altas temperaturas de descarga aparecen por encima de los 95 grados centígrados, volviéndose críticos por encima de los 105 grados centígrados. Entonces, sí hay una diferencia en la temperatura de descarga, pero se mantiene dentro de los rangos operacionales permitidos para los componentes de los sistemas. Con base a lo anterior, evaluando diferentes aspectos, Daikin toma la decisión de utilizar el R32 como uno de los refrigerantes sustitutos en sus líneas de producción, inicialmente con los equipos tipo central, equipos mini split y equipo central de expansión directa, evaluando temas de seguridad. El refrigerante debe ser seguro en todo el ciclo de vida, evaluando temas de impacto ambiental, menor impacto al medio ambiente, en este caso un GWP, que es la tercera parte del refrigerante que se ha utilizado en este segmento, como es el R410, buscando con esto también eficiencia energética, un balance entre un refrigerante que ambientalmente sea amigable, pero que a su vez también nos permita obtener la misma o una eficiencia energética superior. En este caso logramos las dos condiciones, incrementamos la eficiencia y reducimos el impacto ambiental. Y que los costos sean soluciones accesibles. Aquí que encontramos que la transición en los componentes de construcción de los equipamientos al actual R410 no son traumáticos, no hay que hacer una modificación radical en este tipo de dispositivos y muchas de las cosas que tenemos como herramientas son compatibles entre los dos refrigerantes. Para analizar un poco estas consideraciones, utilizamos este tipo de diagramas donde evaluamos 5 aspectos por cada una de las sustancias, resaltando entre ellas, primero, el impacto ambiental asociado a la capa de ozono, donde siempre vamos a buscar una sustancia que tenga la capacidad debe estar en valor número 5, ya que aquí, en función de lo desarrollado por el protocolo de Montreal, no está permitido el uso de sustancias que tengan algún valor superior a cero en el tema de protección de capa de ozono. También vamos a buscar la rentabilidad, vamos a involucrar la seguridad, la eficiencia energética y el impacto ambiental, desempeño climático en el ciclo de vida que pueda tener la sustancia. El refrigerante que me cumpla o me llene estos espacios de la mejor manera, seguramente es el que nos va a permitir poder considerar por uso de la sustancia. Aquí vemos como un ejemplo el R410, donde cumple perfectamente cuando hablamos de protección de capa de ozono, tiene una calificación de 5. Es un refrigerante hoy por hoy altamente rentable. En temas de seguridad, también tiene una calificación de 5. En temas de eficiencia energética, también cuenta con un valor alto de número 5. Pero en impacto ambiental, hablando de calentamiento global, su calificación baja a un valor de 2. Si comparamos diferentes refrigerantes bajo el mismo esquema, vamos a encontrar que algunos son favorables en algunos aspectos, pero pueden perder en otros. Y es allí donde el análisis en conjunto nos ha permitido considerar el R32 como la mejor de las alternativas para este segmento de equipos de expansión directa. Yéndonos muy al principio, el R22, que tenía muy buenas condiciones de rentabilidad, seguridad y eficiencia,
pero que descuidaba consideraciones de impacto ambiental y afectaciones de capa de ozono, donde vemos que sus calificaciones son las más bajas. Por lo tanto, la sombra sobre la geometría eh, se afecta en gran cantidad. El R410, que tiene grandes prestaciones en 4 de las 5 variables, pero el tema de impacto ambiental resalta del lado derecho de la imagen y observamos que pierde un área importante en este sentido. Cuando hablamos de los refrigerantes sustitutos como son las hidrofluorolefinas, en este caso tenemos el 1234YF, que también hoy por hoy es una alternativa, tiene ventajas en temas del ozono, pero sus otras calificaciones no alcanzan el 5, se quedan cortos por alguna u otra circunstancia en temas de seguridad, eficiencia, rentabilidad. Si lo comparamos con uno que es muy fuerte hoy por hoy en el mercado y que actúa en el segmento de la refrigeración con gran fortaleza, el R290, cumple con temas de ozono, es muy fuerte en el impacto ambiental, es altamente rentable. En eficiencia energética tiene una calificación de 4, sin embargo en temas de seguridad se vuelve mucho más demandante y es allí donde las consideraciones también tienen que ser evaluadas y asumidas de acuerdo a su condición. Para el caso del R32 tiene una calificación de 5, tiene una calificación de 5 también con el impacto ambiental. En temas de eficiencia energética también es número 5, en rentabilidad es número 5. Sin embargo, en seguridad su calificación es no más de 4. Esto está asociado a el nivel de flamabilidad, que aunque sea bajo, es una consideración que debe estar presente dentro del proceso de formación del uso de este tipo de refrigerantes. Al visualizar estas 5 comparaciones, observamos que la silueta que más completa el espacio es la del R32 y es allí donde se fortalece la toma de decisión por el uso de esta como una sustancia emergente para este mercado. Y como observamos que la debilidad o la calificación que no logró el 5 está en el punto de la seguridad, resaltamos la tabla que clasifica los refrigerantes en temas de seguridad. Primero, por niveles de flamabilidad, que los vemos del lado izquierdo, de abajo hacia arriba, siendo menos flamable o cero flamabilidad los más bajos y altamente flamables los de la parte superior. Y de izquierda a derecha vamos a encontrar niveles de toxicidad, siendo los menos tóxicos los que están del lado izquierdo y los de mayor toxicidad los que están del lado derecho. Al evaluar en conjunto la tabla, encontramos múltiples refrigerantes que conocemos y hemos visto en el mercado y que cada uno de ellos tiene comportamientos propios que nos permiten evaluar el uso de ellos. Para esto es importante resaltar o conocer cuáles son sus grandes ventajas, cuáles son sus desventajas y de qué manera las vamos a enfrentar. Aquí aparece un grupo que ha tomado bastante fuerza, que es el grupo de los refrigerantes A2L, considerados refrigerantes de baja flamabilidad. Aquí tenemos el R32, aparece el 452B, tenemos las hidrofluorolefinas, como son el 1234YF y ZE. Los antiguos o los refrigerantes que están en proceso de transición, como el 134, el R410, el R22, están en la parte baja, no tienen ningún tipo de compromiso asociado a la flama y tampoco tienen unos niveles de toxicidad elevados. Esto es lo que por muchos años los ha hecho ser llamativos para el uso en la industria. Sin embargo, considerando el comportamiento que han tenido durante los años y el impacto ambiental que han generado, ha sido necesario mirar un poco más allá de esta variable de seguridad y trascender o pasar esta línea y entrar a buscar otro tipo de alternativas, como son los A2L, y en algunas industrias se ha saltado a la clasificación de la alta inflamabilidad,
como lo son el 290, el 600 y el 1270. También aparecen otros refrigerantes que son usados porque tienen excelentes prestaciones para ciertas aplicaciones como lo es el amoníaco, que aparece en un nivel de una toxicidad superior con una condición de flamabilidad también intermedia, que no necesariamente lo excluye. Y aquí el mensaje también es importante entenderlo. No es que yo sea más o yo sea menos que otros, cada uno tiene ventajas y tiene desventajas, y el entender en qué posición está cada uno de ellos y el entender qué compromisos en temas de administración y seguridad debemos de tener, es donde tenemos que ser muy responsables en la manipulación. Entonces, con R32 estamos en un punto intermedio donde mantenemos un nivel de toxicidad bajo y mantenemos un nivel de flamabilidad bajo. Es un poquito de los dos, es pasar un poco la línea, pero manteniendo unos niveles de seguridad importantes. Aquí vamos a hacer una comparación para entender un poco el comportamiento de un refrigerante de baja flamabilidad en comparación con uno de los de alta flamabilidad. En este caso vamos a ver el R32 y el R290. Es un corto video donde vamos a ver del lado izquierdo eh, una fuga de R290 y unos puntos de ignición que van a generar la activación de la condición de flamabilidad de la sustancia. De la misma manera, al lado derecho del video, ustedes van a ver el R32 en las mismas condiciones de fuga y en las mismas condiciones de ignición. Y vamos a observar cómo se comporta el nivel de flamabilidad de cada uno de los dos y cuál es la manifestación de la misma en esa condición. 8 puntos de ignición en el suelo, 5 en el suelo y 3 a la salida de la tubería. La fuga es a través de un tubo de 5 centímetros de diámetro, 2 pulgadas, eh, y en un flujo igual para las dos sustancias. Del lado izquierdo ustedes pueden observar el 290 y del lado derecho ustedes pueden observar el R32. Si detallamos el comportamiento en la fuga del R32, la nube generó un incremento en el ancho del cono que se ha ido formando. Eso es producto de la condición de ignición que ha sufrido. Sin embargo, la flama, como la vemos en comparación con la generada en una sustancia de alta flamabilidad, no aparece en estas condiciones. Esto se debe a que la consideración de baja flamabilidad me indica que para lograr generar flama en una sustancia de este estilo, la energía que se requiere es muy superior a la que se logró o la que se tuvo para lograr la flama en el lado del propano. Entonces, sí hubo un cambio en el comportamiento al momento de pasar por el punto de ignición y fue el cambio en el cono generado, pero lo que no logramos observar, porque no se va a dar, es la flama, que es lo que denota la gran diferencia entre las dos sustancias. Vamos a ver otro video donde se comparan los tres grandes grupos de refrigerantes en condiciones de exposición a elementos de ignición. Aquí tenemos tres sustancias, el 600, el R32 y R410, siendo el primero el R410 expuesto a una fuga y la intención de
hacer algún tipo de acción a través de una chispa. Observamos que no ocurrió nada. Ahora lo vamos a ver con un refrigerante del grupo A3, en este caso es butano, donde al hacer la interacción con la chispa observamos que se forma una flama, que en este caso es administrable, y vamos a observar la comparación con un refrigerante del grupo A2, en este caso el R32, donde al someterlo a la misma condición, el comportamiento es muy similar a lo que ocurre con el R410. ¿Qué es lo que observamos? Hay ausencia o abstinencia de formación de flama. Ese es el concepto de la baja flamabilidad, que no es fácil lograr ese punto de ignición de la sustancia. Aquí va a ser un ejercicio contrario. Hay una llama, una flama activa y se expone la fuga directamente sobre esta flama para visualizar de qué manera yo puedo provocar algún tipo de acción. Y lo que observamos es una alteración al comportamiento de la flama, más no una adherencia y un incremento o la aparición de una flama como tal, que es lo que se trata de demostrar acá, que aunque tenga una energía, como la puede ser en este caso la flama que genera la antorcha, no logramos obtener una formación de flama dentro del punto de fuga del equipamiento. Un número importante para tener siempre presente: yo debo de garantizar que dentro de un espacio cerrado, que es la zona climatizada, yo pueda tener un valor de 0,306, o sea, estamos hablando de 300 gramos de refrigerante por cada metro cúbico de espacio climatizado. Esto con aras de garantizar que en caso de una fuga por el lado del equipo interior, el evaporador, dentro de un recinto cerrado, las condiciones de acumulación del gas dentro de este espacio sean de un valor seguro. En la imagen que observamos para este espacio, este recinto que tiene un área de 35 metros cuadrados y una altura de 2,5 metros, nos da que la equivalencia entre la carga de gas que el sistema tiene, que es de 1 kilo, y el volumen del recinto es de 0,011 kilogramos por cada metro cúbico. O sea, estamos hablando de 11 gramos por cada metro cúbico, entendiendo que el límite debe estar en los 300 gramos por cada metro cúbico para estar dentro de una consideración de seguridad dentro del espacio. Sin embargo, también resaltamos que la chispa que puede ser generada por elementos eléctricos que estén al interior, interruptores o algún tipo de formación de arco al conectar un dispositivo en un toma corriente, no tiene la suficiente energía para generar una acción sobre el refrigerante como tal. Sin embargo, también es importante aclarar que la acumulación de cualquier gas en un espacio cerrado obviamente va a generar impactos en la seguridad, entre ellos el desplazamiento del oxígeno y problemas de respiración o asfixia por ausencia de oxígeno, y obviamente la acumulación y la intención de generar algún tipo de flama o chispa puede generar en alguna manifestación de un comportamiento anormal. Es importante y les recomiendo que tengan presente este valor para efectos de análisis en los sistemas y el comportamiento que podría generarse en caso de que la totalidad del refrigerante de un sistema llegase a fugar por el evaporador en un espacio cerrado. Caso contrario es el análisis si lo hacemos del lado de la condensadora, ya que ella se encuentra en un espacio abierto. En conclusión, para cerrar el tema del R32, como las características más relevantes y las razones por las cuales toma fuerza dentro de la industria. Primero, tiene excelentes características de eficiencia energética
en equipos de aire acondicionado solo frío y equipos bomba de calor. El R32, por sus características, permite reducir la cantidad de gas utilizado en los sistemas, por lo tanto, incrementa la eficiencia asociada al tamaño y el consumo del equipo. R32 es un refrigerante de un solo componente, esto para efectos de gestiones de trabajo en campo, procedimientos de carga, procedimientos de restablecimiento de carga producto de una fuga detectada y su intervención. Es un refrigerante que no tiene ningún tipo de afectación a la capa de ozono y adicionalmente cuenta con un potencial de calentamiento global o un GWP bajo, por debajo de los 700, que es el estándar que la industria ha ido enmarcando para la transición. Y pues es un refrigerante que es una solución ya probada en muchas aplicaciones de aire acondicionado con muy buena aceptación en varios países y regiones, lo mencioné en algún momento. En Europa y en Asia se utiliza hace muchos años. En el continente americano estamos en un proceso de transición, siendo los Estados Unidos uno de los países que ya está haciendo una transición muy fuerte y que a nivel latinoamericano ya diferentes países han empezado a trabajarlo y a adoptarlo como una de las alternativas en la transición. Y dentro del marco del uso de este refrigerante y Daikin como marca, tiene un producto de características particulares, como es la serie o la referencia FTKM, son equipos tipo inverter 60 Hz, que cuentan primero con el uso del R32 como parte del desarrollo, pero también con una serie de características importantes, las cuales ya para cierre de esta sesión vamos a mencionar. La primera de las características es el uso de la tecnología Streamer en el suministro de aire al equipo. La tecnología Streamer es una tecnología desarrollada y patentada por Daikin, utilizada en equipos de purificación de aire. En este caso se utiliza esta tecnología que es de descarga de plasma que genera electrones de alta velocidad en el suministro de aire del equipamiento. Entonces, no solamente es un equipo que tiene habilidades de climatización o enfriamiento, sino que también aporta un trabajo de purificación de aire en el suministro. Es un tipo de descarga de plasma que genera electrones a alta velocidad que se combinan con el oxígeno y el nitrógeno del aire. Luego esto se convierte en especies activas con un fuerte poder de descomposición oxidativa, eliminando virus, bacterias, alérgenos, ácaros, polen y sustancias químicas peligrosas como el formaldehído. Otra función que cuenta este equipamiento es el modo de autolimpieza. Se activa con la ejecución de un botón que cuenta con este símbolo que está aquí en la parte inferior que estoy resaltando. Este modo de autolimpieza es la utilización de agua de condensado que el equipo almacena y que utiliza cuando activamos el modo. Esta agua es vertida sobre la superficie del evaporador para generar un drenado o una liberación de acumulación de partículas sobre la superficie del serpentín, permitiendo que no se forme esa acumulación en periodos de tiempo. Es una función que activa el usuario, que dura 90 minutos aproximadamente y que permite hacer unas rutinas por parte del usuario de limpieza. Aquí lo aclaro, esto no reemplaza las labores de mantenimiento del equipo, sí ayuda a mantener los ciclos de limpieza del evaporador un poco más largos, pero no sustituye de ninguna manera labores de mantenimiento. ¿Qué va a ocurrir? El equipo va a empezar a hacer una humectación del serpentín por un periodo de tiempo, 65 minutos aproximadamente, y posteriormente va a hacer una circulación de un flujo de aire a baja velocidad para hacer un secado y limpieza del serpentín. Es un modo que dura 95 minutos
y obviamente se activa cuando no se requiere la utilización del aire. También cuenta con una pantalla que nos permite trabajar modo de usuario y un modo de servicio para validar condiciones operacionales del equipamiento. El Serpentín también cuenta con un recubrimiento anticorrosivo, con un aceite especial para prolongar la vida útil de la superficie del aluminio. Una característica particular es la flecha de aire que tiene el equipo, que puede alcanzar hasta los 16 metros de longitud y permite su utilización en ciertos espacios donde es necesario lograr poder cubrir estas longitudes. También tiene una línea de colores en la tapa frontal para ciertas aplicaciones arquitectónicas donde sea importante poder contar con un tono diferente al tradicional. Hay una gama de colores que la vemos aquí disponible, 5 colores. Que pues permiten para las personas que manejan el tema arquitectónico y la estética utilizar combinaciones diferentes. En resumen, un equipo tipo mini split que opera con R32, que cuenta con un sistema de filtración en el suministro de aire, un tratamiento anticorrosivo adicional sobre las superficies de las aletas de aluminio, tecnología patentada en el compresor y obviamente, como lo hemos mencionado durante el transcurso de toda la charla, el uso de un refrigerante de nueva generación, en este caso el R32. Y con esto damos por cerrado el tema. Vamos a chequear el chat si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre los temas desarrollados. Y tenemos a Miguel que nos saluda desde España. Un saludo también para todos, para Miguel, para todos los participantes, de hecho, por haber estado acá. No sé si alguien más esté interesado, tenga algún comentario para hacernos, que nos lo pueda hacer vía chat sin ningún problema. Buenas tardes, Hernán. Te habla Jorge de Panamá. Quería consultar si esta Ok, presentación... bueno, aquí recibimos agradecimientos de varias partes. A todos muchas gracias por la participación el día de hoy. Fernando tiene la mano arriba. Sí, Fernando, adelante.